Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Juan Pablo Gracia, código 408075 y el día de hoy expondré el tema de tribunal de arbitramiento. Primero que todo, ¿qué es? Es un método para resolver extrajudicialmente las controversias que puedan ocurrir o que hayan surgido entre los dos o más partes, mediante la actuación de una o varias personas. Estas personas son llamados árbitros, los cuales derivan sus poderes del acuerdo de las partes, así como el reconocimiento que la ley hace de su función. Eh, Según el laboral, es algo similar, porque también es un mecanismo alterno de solución de conflictos, donde las partes facultan a terceros para resolver un conflicto. Los terceros que integran los tribunales son llamados árbitros y tienen la responsabilidad de administrar justicia. Dentro de sus facultades jurisdiccionales se encuentra el de emitir sentencia. Competencia, artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, los tribunales de arbitramiento serán competentes para, primero, los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y no hubieran podido resolverse mediante arreglo directo. Segundo, los conflictos colectivos del trabajo en los trabajadores por el arbitramiento conforme a los establecimientos en el artículo 444, o sea, el de la huelga. Los conflictos colectivos, tercero, los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando ésta sea procedente. Clases de arbitramiento en materia laboral. Está el arbitramiento voluntario que busca resolver conflictos individuales y controversias originadas directamente del trabajo. Y está arbitramiento obligatorio, busca resolver controversias establecidas en el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo. Tipos de fallo. Laudo arbitral, decisión emitida por los árbitros en el tribunal de arbitramiento mediante el cual se resuelve un conflicto colectivo de trabajo existente entre dos o más partes. Este laudo arbitral puede ser en derecho o en equidad y técnico. Efectos jurídicos de los fallos. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. 2. La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de 2 años. 3. No puede haber suspensión colectiva de trabajo durante el tiempo en que rija el fallo arbitral. ¿Cómo se pacta el arbitraje? La ley 2279 de 1989 establece cláusulas compromisorias. Para conflictos individuales laborales debe constar en una convención o un pacto colectivo. ¿Dónde y quién presenta la demanda arbitral? Debe presentarse en el centro de arbitraje acordado por las partes, es decir, aquel que se indicó en el pacto arbitral. ¿Cómo son estos pagos? Los honorarios de los árbitros. Para la fijación de los honorarios, en este momento hay una diapositiva que está mencionando qué tipos de cuantías y en qué procesos, y asimismo son los honorarios del árbitro. En caso de árbitro único, los mencionados podrán incrementarse hasta en un 50%. Independientemente de la cuantía del proceso, los honorarios de cada árbitro no podrán superar la cantidad de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y los honorarios del secretario serán la mitad de los de un árbitro. Gastos iniciales. La parte convocante deberá cancelar a favor del centro los siguientes valores. Si es un trámite de menor cuantía, el equivalente a un salario mínimo. Si es un trámite de mayor cuantía, equivale a 2 salarios mínimos. En esos casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones, se reembolsarán dichos recursos. ¿Quién paga los costos iniciales? Los costos generados con las presentaciones de la demanda son sufragados por las partes convocantes. ¿Quién paga los costos del tribunal? Las partes cuentan con un término de 10 días hábiles para pagar por mitades el valor indicado en la audiencia de instalación si una vez de las partes paga pero la otra no. A la que paga se le concede un plazo condicional de 5 días hábiles. ¿Quiénes son los árbitros? Ciudadanos residentes en los distintos departamentos del país, abogados titulados, especialistas en derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de reconocido honorabilidad. Árbitros que integran un tribunal. El tribunal estará integrado por un árbitro cuando la cuantía sea
inferior a 400 salarios mínimos, y si es más de 400 salarios mínimos serán 3 árbitros. 3 árbitros cuando la cuantía sea indeterminada, cuando el proceso se refiera a pretensiones que no tienen contenido patrimonial o que pretenden únicamente una definición de hecho o de derecho. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en la elección del tribunal? Si las partes no logran ponerse de acuerdo para dicha designación, el centro la realizará mediante sorteo, siempre y cuando el parte arbitral nos autorice. Etapa prearbitral, solicitud de convocatoria del tribunal. La demanda se presenta ante el director del centro de arbitraje, quien admite la solicitud de convocatoria. Debe estar acompañada de una cláusula compromisoria. Nombramiento de los árbitros. Las partes son llamadas conjuntamente a nombrar y a determinar el número de árbitros o delegar tal labor a un tercero. Bueno, cuando no, la profesora hacía mención que qué pasa cuando no se está de acuerdo con la sentencia. Entonces, recurso en contra del laudo arbitral. El laudo arbitral no es susceptible de recursos ordinarios como apelación y casación, ya que adquiere el valor y el efecto de cosa juzgada desde el momento en que se profiere. Tiene recursos extraordinarios de anulación y de revisión. El recurso de anulación, el objeto de este recurso extraordinario es el de análisis del procedimiento con el propósito de preservar los derechos de las partes en conflicto, causales de los artículos 18 de 1998 entre los 5 días siguientes. Y el recurso de revisión si se dan las cuales del artículo 380 del Código de, de este recurso lo conoce contra el laudo arbitral el Tribunal Superior del Distrito Judicial del lugar correspondiente a la sede y contra la sentencia a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Profesora, esto es todo. Muchas gracias.